En los años 80, nuestro planeta Tierra estuvo a solo 6 minutos de ser golpeado por un meteorito que tenía el poder de una bomba atómica. Y también en los 80s, una mujer aprendió a pilotar helicópteros solo para poder rescatar de la cárcel a su hombre amado, como puedes ver en la foto. Y en estos años, lo creas o no, una compañía de videos para adultos ayudó a que un formato de video dominara el mundo entero. Y por otro lado, sucedió el que es considerado como el día más oscuro en la historia de la aviación. El iceberg de los años 80, parte 1. Nivel 1. Superficie. Investigación en retrospectiva. En los años 80 ya había pasado un siglo desde el famoso caso sin resolver de Jack el Destripador, aquel asesino en serie que aterrorizó a Londres, por lo que en 1988 el FBI publicó un análisis en retrospectiva de lo ocurrido. El análisis empieza por contarnos que hace un siglo no disponíamos de las tecnologías de hoy, como el análisis de ADN o las fotografías con alta calidad para preservar las imágenes del crimen fresco. El artículo en general deja clara una idea. Es difícil determinar un perfil descriptivo del misterioso Jack el Destripador, pero que, si se puede, tal vez se tratase de un hombre de 28 a 36 años, que trabajaba de asistente médico, de asistente en una funeraria o en una carnicería. Además, la falta de pruebas para encontrar a un culpable en aquellos tiempos se debía también a que Londres era entonces un centro cultural muy concurrido, y Jack el Destripador usaba ese hecho a su favor, porque atacaba a la gente de los barrios, a la que los londinenses nunca le prestaban mucha atención, como si lo hacían con toda la gente importante que iba y venía de Londres todo el día. Esto que dije fue lo que, en resumen, el artículo declaraba, pero la verdad es que no dijeron nada nuevo. Esas teorías de Jack ya rondaban en la época en que aún operaba, por lo que, en resumidas cuentas, el artículo de 1988 del FBI sobre Jack el Destripador no aportó nada nuevo. Debate científico en los 80s. En los años 80s fue publicado este artículo científico. Si te preguntas qué son esos contornos negros y esas gráficas en línea, la respuesta es que, quién sabe, no lo sé. Bueno, sí lo sé y no. Lo que pasa es que este es el artículo original en que, por primera vez en la historia, se postulaba seriamente la teoría de que un meteorito había extinguido a los dinosaurios. Sí, apenas en los años 80 se hizo famosa la hipótesis. El autor de este artículo fue un físico ganador del premio Nobel, Luis Álvarez, y su hijo, Walter Álvarez. Por ello, la hipótesis del meteorito también es conocida como hipótesis Álvarez. Como dije, no entiendo el artículo original porque tiene un lenguaje muy técnico, pero investigando pude hacer un resumen que creo me quedó bastante bien. Básicamente, si estudiabas los restos de los dinosaurios, te dabas cuenta de que había un periodo de tiempo en la Tierra en que casi desaparecieron por completo. O sea, había un periodo en que la cantidad de cadáveres y fósiles era muchísimo mayor a otras épocas. Algo debía haber pasado. Total que para el 1980, Luis Álvarez y compañía se dedicaron a investigar las muestras que recolectaron de algunas partes del mundo. Estas muestras contenían retazos de lo que fácilmente podría haber sido un gran meteorito que cayó hacía muchísimo tiempo en la Tierra. Entonces, el artículo fue publicado y como consecuencia se levantó un enorme debate científico que cautivó como enfureció los corazones de miles de investigadores y científicos por todo el mundo. El mismo Luis Álvarez debía de aportar más pruebas para su hipótesis y así lo hizo. Las décadas transcurrieron y en pleno 2025 y ya desde hace muchos años, esa hipótesis, que todavía no ha sido corroborada al 100%, es parte ya de la cultura popular. Y de hecho la mayoría de la gente piensa que esta no es una hipótesis, sino un hecho probado, pero no, la hipótesis no ha sido corroborada al 100%. Y también hay debate en la comunidad científica sobre si acaso los dinosaurios
ya estaban en declive desde antes de que cayera el meteorito. Pero sí, esta hipótesis fue publicada recién en los 80s y es hasta el día de hoy la más aceptada para explicar por qué se extinguieron masivamente los dinosaurios. Candado barato. Te tengo una pregunta rápida. ¿Cómo tú resguardas físicamente una fortuna de $20 millones? Exacto, bajo llave con un candado barato de $6 que cualquiera podría romper. Esto sucedió en 1989 en Los Ángeles, en una de esas zonas llenas de almacenes gigantes. Un hombre reportó a la policía que había notado un comportamiento extraño alrededor de un almacén, porque muy seguido lo abrían y cerraban para cargar y descargar algo. Parecía misterioso. La policía le hizo caso al hombre y siguieron al camión que tanto iba y venía del almacén. Lo que encontraron dentro del vehículo, cuando lo detuvieron, fueron 20 litros de Coca-Cola. Obviamente quise decir kilos y obviamente no estoy hablando de la bebida de Coca-Cola, pero ya saben que hay palabras que no puedo decir. El punto es que si el camión llevaba 20 litros de Coca-Cola, ¿cuánta Coca-Cola habría entonces en el almacén del que tanto se abastecía? Uno de los oficiales, que llevaba 25 años de servicio para ese momento, dijo que nunca en su vida pensó que algo pudiera sorprenderlo luego de tantas primaveras al volante de su patrulla. Resulta que en el almacén encontraron 20 toneladas de Coca-Cola, o sea, ni 100 ni 1000 kilos, 20.000 kilos, litros de Coca-Cola. Es hasta el día de hoy una de las capturas más grandes, no solo de Coca-Cola, sino de refrescos, entre comillas, ya saben a qué me refiero, de refrescos en general. El dinero que valía aquella piscina de Coca-Cola eran unos 4.700 millones de dólares actuales. Pero aquí ya no solo es valor monetario lo que se debe discutir, sino también el valor social, porque esas 20 toneladas probablemente hubieran sido distribuidas a miles o cientos de miles de personas, pero como no lo fueron y por efecto mariposa, quién sabe cuántas cosas cambiaron en la sociedad. Bueno, en la sociedad de ese lugar y momento. No podemos saber si esos 20.000 litros hubieran causado una crisis de consumo en exceso y Los Ángeles o Estados Unidos hubieran pasado tiempos duros con tanta bebida. Nunca se supo a quién o a quiénes pertenecían los 20.000 litros de Coca-Cola. Obviamente se montaron gigantescas investigaciones y teorías que no llevaron a nada. Y sí, lo que dije al principio era verdad. El almacén solo estaba cerrado con un tonto candado barato. Tal vez los dueños de esa represa de Coca-Cola no querían llamar la atención y por eso nunca protegieron el lugar con tanto ahínco como se esperaría que los criminales lo hicieran con algo tan grande. Guerra de formatos. Aunque no lo creas, esta historia tan rara involucra a las clásicas cintas VHS, a Sony, sí, la empresa esa de PlayStation, y a los videos caseros para adultos. Ya saben a qué tipo de videos me refiero, ¿verdad? Pues bueno, en la década de los 70s competían en el mercado varios formatos de videograbadoras caseras, pero los contendientes principales en la pelea eran el VHS de la empresa japonesa JVC y el Betamax de Sony. Para finales de la década, ambos formatos eran relativamente competentes, cada cual en lo suyo, pero esta pelea vería su curioso fin en la década de los 80s. La historia, en muy resumidas palabras, es la siguiente. En 1975, Sony lanza al mercado su formato Betamax, que ofrece una mejor calidad de grabación casera, pero por lo mismo no de muy larga duración. Luego, la Japan Victor Company lanza en septiembre del 76 la famosa Video Home System, VHS por sus siglas. En los 70s realmente no había una guerra fuerte como tal de formatos. Sony con su Betamax lo dominaba todo, pero se llegaron los 80s y su dominancia se quebró luego de que dos realidades se hicieran visibles. La primera es que para la gente no valía la pena pagar más dinero a cambio de poder hacer grabaciones caseras con mejor calidad. Y la segunda es que la gente quería grabar, ya sabes, videos de ya sabes, amateurs o semiprofesionales de ya sabes qué cosa. Resulta que la VHS terminó ganando en los 80s porque era más barata, tenía menor calidad de imagen pero mayor compatibilidad y era un sistema más abierto y amigable que la Betamax, que ofrecía mejor calidad si querías,
pero debías de pagar más. A esto hay que sumarle la teoría casi confirmada de que una de las razones por las que la VHS ganó fue porque en este formato había una ridícula disponibilidad de películas para adultos. Incluso en el mismo 1984, Steven Hirsch, fundador de la empresa de películas adultas Vivid Entertainment, declaró que con sus películas subidas de tono ayudamos más al VHS, y en ese sentido tuvimos algo que ver con que el VHS ganara. Así que ya lo sabes, ya sabes el resumen de la guerra de formatos de video casero de los 80s, el cual es un buen tema de conversación para tu primera cita, ¿no te parece? El escándalo del vino. En el año 1981, una botella de vino batió un récord. Literalmente, el peor récord que te podrías imaginar. Resulta que si te tomabas esta botella, podías morir. La explicación es la siguiente. Existe una sustancia conocida como dietilenglicol. La verdad, no sé si la pronuncié bien, pero el punto es que esta sustancia es usada de manera ilegal y peligrosa para endulzar artificialmente las botellas de vino. Esta sustancia está muy relacionada con el anticongelante típico de los autos, por lo que coloquialmente la gente hablaba simplemente de vino con anticongelante. A largo plazo es muy peligroso si consumes varias botellas de vino impregnadas aunque sea con un solo gramo de anticongelante, y necesitarías beber unas 40 de golpe para hacerte daño al instante. Dicho eso, la botella que les dije batió el récord porque contenía no 1 gramo, sino 48 gramos de anticongelante por litro. La botella, por cierto, se identifica como puedes ver en pantalla, y no voy a intentar pronunciar este trabalenguas. Ahora bien, una cosa es encontrarte en un bar clandestino unas 10 botellas adulteradas con anticongelante, pero otra cosa muy diferente es encontrar más de 10 millones de botellas adulteradas. Es incalculable el alcance y la gente perjudicada con semejante cantidad. Y sí, increíblemente, esto sucedió en los 80s. En aquella década, cada año, Austria importaba alrededor de 45 millones de litros de vino a diferentes zonas de Europa, pero principalmente a Alemania. Los austriacos habían firmado contratos de exportación a largo plazo. En teoría, cada año iban a importar más o menos la misma cantidad que te había dicho, unos 45 millones de litros. Pero pasa que para 1985 se iban a retrasar con el envío de vino, porque tuvieron algunos problemas con sus cosechas, y no lograron producir a tiempo el vino dulce que debían de haber hecho, por lo que a Austria, y específicamente a los hombres que controlaban la industria vinícola, no se les ocurrió mejor idea que adulterar con anticongelante millones y millones de litros de vino, que por cierto, y aclarando de nuevo, no era exactamente anticongelante, pero es una forma coloquial de llamar a la sustancia endulzante. El punto es que exportar esa cantidad tan colosal de vino dio como resultado que millones y millones de botellas adulteradas fueran empaquetadas. Era una cantidad lo suficientemente grande como para que alguna institución de salud pública no se diera cuenta tarde o temprano, y en este caso fue más temprano que tarde, pues en el mismo 1985 la noticia estalló. Austria había endulzado artificialmente millones de litros de vino con anticongelante. Solo en Alemania Occidental se retiraron, y ojo con este número, 36 millones de botellas con vino contaminado. Dios santo. Era tanto el vino que no sabían cómo deshacerse de él lo más rápido posible, porque por su contenido no podían arrojarlo en aguas residuales. Así que al final la mayoría fue usado como refrigerante en hornos y fábricas de cemento u otros materiales. Cuando este tipo de cosas pasan, obviamente hay gente que es encarcelada, otra gente es multada, y hubo quien incluso se aplicó la desvivisión a sí mismo. Karl Grill, uno de los involucrados, que evidentemente iba a ser encarcelado durante el resto de su vida. Y en un entorno más general, la industria vinícola de Austria tardó años en recuperarse. Ya nadie confiaba en ellos, pues de exportar casi 50 millones de litros al año, pasaron a exportar apenas 4 o 5. Tuvieron que esperar 15 años hasta el 2001 para volver a vender más de 50 millones de litros por año. Este caso de los vinos fue una de las noticias más virales de la década de los 80s. Le dio la vuelta al mundo, y es que a cualquiera le impresiona escucharlo. Más de 36 millones de botellas de vino contaminado. Repito por segunda vez, Dios santo.
Un extraterrestre vaquero. Por favor te pido que no me cuestiones ni... Perra notificación. Por favor te pido que no me cuestiones ni te cuestiones a ti mismo sobre lo que te voy a decir. Pero en el año 1982, una compañía de videojuegos lanzó al mercado un título que consiste en que tú eres un vaquero y tienes que tener, pues eso, con una nativa americana atada. Lo cual no sería tener, pues eso, sino una, palabra que empieza con la letra V y termina con ion. No es broma. Literal, de eso se trataba el pinche juego, güey. Se llamaba Custer Revenge, o en español, La venganza de Custer. Y la única dificultad del juego es esquivar las flechas que caen y que se entrometen en tu camino para ir a... ya sabes. Pero no te creas que el juego es simplón y flojo. ¿Por qué no? Resulta que tiene modos de jugar. Son 2 modos campaña y los otros 2 son multijugador. El detalle aquí es que el único objetivo del juego es llegar hasta la mujer. Entonces, hacer eso. Y por cada entrada de eso, ganas puntos y cada 50 que juntes se te otorga una vida extra. Este juego, como sospechas, entró directa e indefectiblemente en la infame lista de los peores juegos de toda la historia y también en la lista de los más polémicos. Por suerte desde el principio te advertí que no me fueras a cuestionar, solo quédate el dato para ti mismo o para ti misma y no se lo cuentes a nadie. Y si bien acabo de decir que no debemos cuestionarnos, what the fuck. Seriamente, ¿a quién se le ocurre siquiera hacer un juego con esta trama, incluso si está hecho así a propósito? Ahora bien, este puesto del video se llama Un extraterrestre vaquero, porque voy a contar 2 historias de 2 de los peores juegos de la historia, ambos de los 80. El otro juego es ni nada más ni nada menos que el infame super infame E.T. el extraterrestre. En mayo de 1982, los cines del mundo habían quedado deleitados y fascinados con la super exitosa y colosal cinta de E.T. el extraterrestre. No era solo el dinero que había recaudado, no era solo el estatus que se estaba ganando el director Steven Spielberg, era que la película fue nominada y ganó 4 premios Oscar. Los años 80 habían visto nacer a la que, opinan muchos, puede entrar en la lista de las mejores películas de todos los tiempos. Según he leído, en los años 80 pocas películas lograron resonar tanto y le dieron la vuelta al mundo tan rápido como E.T. el extraterrestre, tanto que incluso en su época se volvió la película más taquillera de todos los tiempos, superando a Star Wars del 77 que poseía el récord. E.T. el extraterrestre era un pastel demasiado dulce como para dejarlo ir sin más. Todos querían su tajada, todos querían rascar algo de ese fenómeno mundial, no importaba el cómo, y en ese sentido, la ahora extinta empresa desarrolladora de videojuegos, Atari Inc., tuvo una magnífica idea. Si la película había sido un éxito colosal, ellos también podrían hacerse de oro si se apuraban y lanzaban al mercado un videojuego oficial de E.T. el extraterrestre. En junio de 1982, Atari comenzó con las negociaciones pertinentes con Steven Spielberg y Universal Pictures para hacerse con la licencia de los derechos de E.T. y poder lanzar al mercado no solo un videojuego. El plan real era volver a E.T. una franquicia al nivel de Star Wars, con varios videojuegos, juegos de mesa e incluso consolas. Las expectativas estaban altísimas. Lo malo, sin embargo, de todo esto, y como muchas veces ha pasado en la historia, es que la burocracia hizo de las suyas. Es decir, todo ese papeleo y formaleo que se hace antes de ceder las licencias de un producto. Y claro, también la generosa cantidad de dinero a pagar por conseguir aquella jugosa y nueva moneda de oro. Toda esta burocracia llevó meses de conversaciones y finalmente el 27 de julio de 1982 las negociaciones terminaron y por fin los empleados, o bueno, un empleado de Atari, pudo ponerse a trabajar en el próximo fenómeno de los videojuegos, el videojuego oficial de E.T. el extraterrestre. Resulta que el director ejecutivo de Atari, Ray Kassar, había seleccionado a uno de sus mejores hombres para el trabajo, Howard Scott Warshaw. Y no es que el hombre fuera malo programando videojuegos, sino que, recordemos las fechas, estábamos a finales de julio del 82, y los de Atari presionaron para que el juego estuviera terminado para principios de septiembre de ese mismo año, porque querían aprovechar las temporadas navideñas y el
todavía vivo hype de la película. Warsaw hizo todo lo que humanamente pudo hacer en las 5 semanas que tuvo para terminar el juego. Entonces, el 1 de septiembre el juego estuvo listo y la gente de Atari, pensando que iban a lanzar el juego más vendido del año, se adelantaron e imprimieron millones de copias de cartuchos del juego, destinados para ser jugados con su consola del momento, la Atari 2600. Y a su vez, las tiendas de videojuegos encargaron cientos de copias del juego. La película había cautivado al mundo y apostar por la venta de videojuegos de E.T. era apostar seguro. Y la verdad es que, por lo menos durante los primeros meses, había sido verdad. El hype de la película había impulsado de sobremanera las ventas, tanto que para finales de 1982 el juego había vendido más de 2,5 millones de copias. Pero al final no significó absolutamente nada, porque las tiendas minoristas e incluso las mayoristas, todos a por montón, empezaron a devolver a Atari los cartuchos de E.T. el extraterrestre. Recordemos que en esos días la información no volaba como hoy con las redes sociales. Entonces, poco a poco, el mundo se iba enterando de que E.T. el extraterrestre era uno de los peores juegos, no solo de los 80s, sino probablemente de toda la historia. La jugabilidad era horrenda, las mecánicas desastrosas y el objetivo mismo del juego nulo. Cientos de miles de copias del juego fueron devueltas a Atari, por lo que, sumando devoluciones y el alto precio que habían pagado por la licencia de E.T., Atari terminaba ese año, 1982, con uno de sus peores y más duros fracasos financieros. Y es chistoso porque Atari estaba siendo devorada por las críticas. Por ejemplo, un cliente furioso que había devuelto cientos de E.T. les había dicho que ese juego solo se lo habían comprado casi puras abuelas. Básicamente, la gente de los años 80 habían visto el nacimiento de la película más taquillera de la historia y también el nacimiento del videojuego más fracasado de la historia. Ambas cosas teniendo como protagonista a E.T. el extraterrestre. Qué ironías de la vida, ¿no? Todo esto finalmente nos conduce al famoso rumor del entierro masivo del videojuego, pero entierro literalmente. El mito se volvió un clásico entre los frikis desde que la noticia circuló en los 80s, y es que Atari no sabía qué hacer con tantas copias devueltas del juego, por lo que tomaron la drástica decisión de desaparecerlos del mapa, casi literalmente, y los enterraron bajo concreto en un vertedero de una ciudad en Nuevo México. Lo cierto es que pasarían más de 30 años para que, en 2014, un documental lo suficientemente financiado pudiera mostrar la realidad tras el entierro del lugar. En realidad, solo el 10% de los cartuchos enterrados eran de E.T. Todo lo demás se trataba de una mera limpieza de stock de Atari. Sea como fuere, este E.T. el extraterrestre fue solo un clavo más en el ataúd que finalmente sepultaría a Atari, pero eso será otra historia. Una disputa en el vecindario. Un día, un grupo de pandilleros amenazaron a un hombre. Lo que no sabían es que este hombre había sido sargento militar de los Estados Unidos. Sucedía que en ese barrio, Hilltop, en Tacoma, Washington, las pandillas estaban apoderándose de todo. Eran los años 80, justamente el 89. El sargento William Folk había comprado su casa en esta zona hacía algunos años. Pensaba simplemente que el barrio pasaba por una mala racha, pero que las cosas iban a mejorar con el tiempo, aunque la verdad estaba equivocado. Tiempo después contó, según sus palabras, con el tiempo era más común ver actos delictivos en plena luz del día, sobre todo con lo relacionado con las drogas. Ya sabes, ventas y disputas a cada rato. Un día, como estaba contando, un grupo de pandilleros armados fueron a su casa a amenazarlo para que dejara el lugar. Querían tomar la casa del hombre a la fuerza, para usarla como un punto de venta. El sargento obviamente no se dejó intimidar y pronto llamó a sus amigos para pedir ayuda, pero no llamó a cualquier tipo de amigos, llamó a los amigos que había hecho en el ejército para que fueran a apoyarlo con su problemilla. Como resultado, esa tarde se armó literalmente un tiroteo entre los miembros de la pandilla y los amigos del ex sargento Folk. A pesar de que los miembros de ambos bandos tiraron a matar, al final no hubo bajas, pero la casa del sargento quedó llena de agujeros. Como siempre sucede en estos casos, el sargento y compañía fueron juzgados. No los condenaron al final a nada, pero tampoco a los pandilleros porque no lograron dar con ellos. Definitivamente fue una disputa en el vecindario, ¿no lo crees?
Dobles de acción. Roadhouse es una famosa película de 1989 que tiene una trama un poco simple, a decir verdad. Un hombre es contratado para que mantenga el orden de un club. Sí, esa es la hipnosis básica. En la película hay escenas como estas, básicamente todos agarrándose a putazos. El problema es que no contrataron a ningún doble, y el actor protagonista, Sam Elliott, confesó tiempo después que se llevó varios golpes verdaderos durante todo el rodaje. Valía más ahorrarse algo de dinero. Un caso de verdadero amor. Mira esta fotografía. Lo que estás viendo es una épica escena de una fuga en prisión en helicóptero, pero también es una escena de amor, y es algo, como no, algo que pasó en los 80s. Este hombre de nacionalidad francesa se llama Michel Baujour, un hombre sin dudas extremadamente inteligente. ¿Por qué? Pues porque en su vida se fugó con éxito de 6 prisiones distintas, y en cada una usando métodos distintos. Y yo quiero mencionar las 2 fugas que, en lo personal, me parecen las más interesantes y por mucho. Una cosa es fugarse de prisión valiéndote de técnicas manuales y mecánicas. Por ejemplo, conseguir una sierra pequeña para cortar los barrotes de un conducto de ventilación. Pero una cosa muy distinta es fugarse de una prisión utilizando técnicas de manipulación social y psicológica. ¿Cómo así? Resulta que en una ocasión, Michel se las arregló para manipular y convencer a sus compañeros presos de armar un botín, de rebelarse todos en conjunto y montar un alboroto. Alboroto que sucedió. Los presos se rebelaron y Michel utilizó ese momento de escándalo y agitación en toda la prisión para escapar. Y fíjate que lograr que un grupo de ya no solo presos, sino de personas se amotinen contra una entidad requiere sin dudas de habilidades lingüísticas, psicológicas e intelectuales altas. Más aún en este caso porque los presos estaban bien conscientes de que serían reprendidos por aquel levantamiento. Después de que el número de escapes de prisión de Michel Baujour llegó a 5 en la década de los 80s, los jueces no tuvieron más remedio que consignarlo a una cárcel de máxima seguridad. Lo llevaron preso a una cárcel de la que definitivamente no podría escaparse. Completamente imposible sería hacerlo. La policía, los jueces, las autoridades, los reclusos, los guardias, todos estaban bien seguros de que esta vez el famoso criminal escapista Michel Baujour no podría escapar de la prisión francesa La Santé. Ni siquiera me quiero imaginar la cara tan cuadrada que se les quedó a todos cuando la noticia circuló por toda Europa. En Francia, 1986, Michel Baujour escapó de la famosa prisión de máxima seguridad, La Santé. ¿Cómo hizo Michel para escapar? Como es normal en las prisiones, la gente puede recibir visitas. Michel recibía a su esposa cada que podía y junto con ella preparó el plan definitivo en su carrera de escapista. Plan en el que ambos tendrían que poner de su parte y ambos tendrían que lograr 2 proezas increíbles. Por su lado, Michel junto con otro recluso elaboraron granadas falsas muy realistas para que en determinado día y usándolas como chantaje y amenaza pudieran trepar hasta el techo de un edificio de la cárcel sin que los guardias intervinieran. Por su lado, la esposa de Michel, Nadine Baujour, hizo lo siguiente. Primero, así de simple como suena, va y se inscribe en un curso de pilotaje de helicópteros. Y no es broma, pero se aplicó y se determinó tanto en aprender a pilotar tan bien que al final obtuvo una calificación casi que perfecta en su examen final. Luego de eso, todas las semanas, durante 5 meses, rentó un helicóptero con la intención de no parecer sospechosa y hacer creer a la compañía de renta de helicópteros que ella simplemente era una aficionada que gustaba mucho de pilotar. Y así llegó el gran día de 1986 que dio origen a esta fotografía. Dicen que el amor todo lo puede. Y bueno, quién sabe si esta foto es prueba de ello. Michel lo hizo. Se agarró fuertemente al helicóptero y logró escapar de la prisión La Santé con su amada. Si recuerdan, Michel tenía un cómplice para su plan, el otro recluso, y este cómplice subió al edificio, pero al final o se resignó a escapar o Michel y su esposa lo abandonaron, porque en los últimos momentos no abordó el helicóptero y no pudo escapar. La pareja llegó a otro lugar donde un vehículo los esperaba y lograron escapar. Las autoridades no pudieron dar con ellos, así que en toda norma y regla, en toda la extensión de la palabra,
escaparon. Burlaron la seguridad de la prisión de la Santé. Sin embargo, luego de unos meses, Mitchell, como era de esperar con esa sangre criminal que tenía, asaltó un banco, pero la jugada le salió mal y terminó entre rejas y paralítico. La bala que lo sacó de combate también le afectó la columna para siempre. La mujer de Mitchell, Nadine, también fue puesta bajo arresto. Debería haber cumplido 14 meses en prisión, pero fue liberada antes porque estaba embarazada y dio a luz. Y al poco tiempo de esto se divorció de Mitchell y se puso a estudiar leyes. Se tituló de abogada e hizo activismo para promover un mejor trato para los presos. No lo sé, cosas que pasan en los 80s. El vuelo 498. La irresponsabilidad de una persona, lamentablemente, muchas veces se paga de manera colectiva. No solo sufre el irresponsable, sino los de su alrededor. Y en este caso, no fueron pocos los que pagaron las consecuencias. De hecho, fue gracias al tontismo de un solo hombre que murió más de 50 personas. El caso es el siguiente. Ese día, 31 de agosto de 1986, un avión modelo McDonnell Douglas partía desde la Ciudad de México con destino a Los Ángeles. El nombre en clave era vuelo 498, y justo también ese día, como una casualidad amarga y desgraciada de la vida, era el día del trabajo en Estados Unidos, por lo que mucha gente tenía el día libre, sobre todo la gente rica. Ya sabes, a esa gente que de pronto no se le ocurre nada mejor que hacer que gastar dinero en vuelos privados para viajes de un solo día y de cortas distancias. En este caso, la familia rica era la familia de William Kramer, un tipo adinerado que sabía pilotar aviones. William Kramer tenía una avioneta modelo Piper, y él, junto con su esposa de 51 años y su hija de 26, estaban a bordo de la nave, sobrevolando la zona de... sí, lo adivinaste, la zona por donde justo iba pasando el mentado vuelo 498. Ahora, los aviones y el espacio aéreo donde van volando siempre son monitoreados. En aquella ocasión, un tal Walter White, no estoy bromeando, así se llamaba, un tal Walter White estaba monitoreando la zona de vuelo, cuando, de nuevo, sucedió otra maldita y oscura coincidencia. El vuelo 498 no estaba solo. Muy cerca de él había una avioneta sobrevolando en su misma dirección, por lo que el señor White se las arregló para comunicarse con esta avioneta y así evitar el inminente impacto. Walter White había salvado al vuelo 98. Todo había salido bien hasta que... de pronto perdió comunicación con el avión y también desapareció de su radar. Toda comunicación se había cortado bruscamente. Resulta que la avioneta de aquel señor adinerado, William Kramer, con todo y su familia adentro, habían impactado contra la parte trasera del vuelo 498. Cerritos se llamaba el suburbio de Los Ángeles, donde, lamentablemente, y de verdad, el avión fue a parar. Literalmente, y parece de película, pero así fue. El avión perdió el impulso y cayó desde los aires para dar de lleno contra el suburbio, muriendo los 50 y pico pasajeros más otros 15 pobres que estaban tranquilos en sus casas, que estaban pasando un día normal como cualquiera en los 80s. Esto que ves ahora es de hecho una foto real del vuelo 498 cayendo. La foto la tomó un hombre que alcanzó a ver cómo el avión se desplomaba antes de aterrizar catastróficamente en el suburbio. Fueron cosas como este incidente las que se tomaron en cuenta para que, con los años, los vuelos se volvieran más y más seguros. Antes, las avionetas privadas como las de Kramer no podían ser detectadas fácilmente porque no tenían sistemas anticolisiones como ahora. Hoy los aviones privados, gubernamentales o comerciales llevan consigo sistemas irrevocables de rastreo y anticolisiones para evitar catástrofes en la medida de lo posible. Y no, este no fue ni de lejos el peor incidente aéreo en los 80s, pero ya lo veremos. El caso Jason Rotter. Imagina el escándalo que se armó en todo el país cuando en 1988, en Estados Unidos, la siempre prestigiosa Marina dejó morir a un pobre marino de solo 19 años de edad. Jason Rotter se llamaba.
Aquella vez enviaron al desierto de Mojave a todo el batallón de novatos del que Rother era parte. Los enviaron para que pudieran entrenar en condiciones desérticas. Precisamente la noche del 30 de agosto, los comandantes de cada unidad tenían la tarea de llevar a un novato con ellos a un punto apartado del desierto para colocar marcas y guías militares en el terreno. El comandante Allen Lawson se llevó a Rother con él. A los comandantes se les había dicho que tuvieran mucho cuidado de no dejar solos a los novatos, porque podrían perderse por la poca experiencia que tenían. Lawson, sin embargo, no solo desobedeció esa orden, sino que envió a Rother a poner las guías solo, mientras él se devolvía a la base sin detenerse un segundo a mirar si Rother, luego de poner las guías, sabía cómo regresar. En la base habían cientos de novatos y algunos comandantes, y ya fuera por una razón u otra, durante 2 días nadie preguntó ni nadie reportó algo sobre el estado o el paradero del novato Rother. Y al final solo notaron su ausencia porque el arma que llevaba consigo no fue registrada como de vuelta en el registro de armas, registro en el que anotaban cada vez que le prestaban un arma a un novato. La búsqueda rápidamente comenzó. Iba a ser una vergüenza no solo para la Marina, sino para Estados Unidos que sus tropas, supuestamente especializadas y élite, hubieran perdido a un muchacho de 19 años de edad en el desierto. Pasó el primer mes y nada. Miles de hombres y cientos de búsquedas no arrojaron resultados. Buscaron por tierra, buscaron con registros de calor y buscaron desde el aire con grandes vistas aéreas y tampoco nada. Finalmente, el 3 de diciembre, encontraron el cadáver de Rother, quien se supo había muerto tal vez en solo 24 horas desde el día en que se dieron cuenta de su ausencia. Lo triste también era que Rother había caminado en total unos 27 kilómetros y al momento de fallecer solo le faltaban apenas 3 para llegar de vuelta a la base y sobrevivir. El escándalo, como dije, se armó y la ola de desprestigio para los marines estadounidenses no se hizo esperar. La pobre madre de Rother, desconsolada, declaró la pena que sentía por lo sucedido, ya que su hijo se esforzaba mucho para sobrevivir. Por su parte, el comandante que había dejado atrás a Rother, Allen Lawson, fue condenado a 4 meses de prisión militar por incumplimiento de su deber. Carta al presidente. El cargo de presidente de los Estados Unidos durante los años 80 lo desempeñó la gran mayoría del tiempo el famosísimo Ronald Reagan, sobre quien ya dedicaré un puesto del iceberg en el futuro. El punto es que una vez un niño pequeño de 13 años envió una carta al presidente. La carta decía lo siguiente: Estimado señor presidente, mi nombre es Andy Smith. Soy estudiante de 7º grado en la escuela secundaria Irmo en Irmo, Carolina del Sur. Hoy mi madre me dijo que mi dormitorio era una zona de desastre. Me gustaría solicitar fondos del gobierno para contratar un equipo que limpie mi habitación. Estoy dispuesto a proporcionar los fondos iniciales si usted aporta los fondos equivalentes para este proyecto. Sé que será justo al considerar mi solicitud. Estaré esperando su respuesta. La carta, obviamente escrita en broma, terminaría llegando de verdad al presidente Reagan, quien le respondió al pequeño: Querido Andy, lamento haber tardado tanto en responder a tu carta, pero, como sabes, estuve en China y encontré tu carta aquí cuando regresé. Hemos tomado nota de tu solicitud de ayuda para tu caso de desastre, pero hay un problema técnico aquí. Se supone que la autoridad que declara el desastre es quien debe hacer la carta, en este caso, tu madre. Sin embargo, dejando eso de lado, debo hacer énfasis en el problema de los fondos disponibles. Este ha sido un año de desastres, 539 huracanes hasta el 4 de mayo y varios más desde entonces. Numerosas inundaciones, incendios forestales, sequía en Texas y varios terremotos. Lo que quiero decir es que nuestros fondos son peligrosamente bajos. La carta continúa, pero en resumen, el presidente le sugiere al pequeño que se meta como voluntario para apoyar los desastres locales. Pero en fin, ya llegará el momento de hablar sobre Reagan. Por ahora, quedémonos con esta pequeña anécdota.
El comando de los Red Cell. Es muy importante que de vez en cuando los países se aseguren de que sus fuerzas armadas no están oxidadas. Es decir, no solo se trata de entrenarlas, sino de ponerlas a prueba para un montón de posibles situaciones. Y claro que una de esas posibles situaciones son los ataques sorpresa. Nunca se sabe cuándo puede atacar sin previo aviso otra fuerza armada. Pues en el año 1984 era eso justamente lo que estaban pensando en la Armada de los Estados Unidos. Pensaban que tal vez no estaban tan bien preparados para ataques sorpresa o furtivos, por lo que fundaron la unidad o comando de los Red Cell, una unidad super secreta y clasificada de 14 hombres, una unidad que tenía la misión de hacerse pasar por enemigos de otras naciones. El problema es que los Red Cell lo hicieron tan bien que hubo gente que seriamente salió muy perjudicada. Vayamos a ello. La unidad fue dirigida por el comandante militar Richard Marcinko, quien tiempo después confesó que la unidad tenía como sede principal un simple y viejo bar en Virginia. Fue en 1985 cuando Marcinko puso a prueba al grupo para ver qué tan capaces eran realmente. La primera misión de los Red Cell era infiltrarse en una estación naval del gobierno, y no solo eso, sino también tuvieron que colocar cargas explosivas falsas por todo el sitio, y tal cual lo lograron. Además dejaron tras de sí serios daños a un par de aviones aparcados. Incluso robaron en una pequeña tienda de la base. Suena simple pero no lo es, porque recuerda, lograron hacerle eso a una base naval de la Armada estadounidense. Luego, en esa misma operación, secuestraron al comandante de la base y a su esposa, además de a 2 agentes. Al comandante lo maniataron a una silla y a los otros 2 pobres diablos los hicieron beber agua hasta orinarse. A ver, no me estoy burlando, solo digo que suena chistoso decir que los obligaron a tomar agua hasta orinarse. No me estoy burlando, solo digo que suena gracioso, no me estoy burlando. Esta exitosa primera operación había demostrado una cosa: una parte de la Armada de los Estados Unidos no estaba realmente preparada y prevenida para un ataque como ese. Tan solo piensa que esto hubiera sido real, o sea, cargas explosivas por todo el puerto y el secuestro del comandante y 2 agentes más. De haber sido real el ataque, ya te digo yo que se hubieran avecinado tiempos muy agitados para el país. Para junio de este mismo año, los Red Cell pegaron otra importante misión, que tenía como objetivo la base naval de New London, ubicada en Connecticut, Estados Unidos. En esta ocasión, para hacer todo más apantallante y desafiante, literalmente los Red Cell se subieron a un pequeño bote y luego fueron a tomar fotografías de los alrededores de las instalaciones. Y ojo con esto, el bote iba ondeando una bandera de la Unión Soviética, que has de saber que en aquellos tiempos poner precisamente una bandera de la Unión Soviética era como una invitación al conflicto inmediato. Pero increíblemente la base naval no detectó a los Red Cell, quienes de nuevo llegaron tan lejos como para instalar explosivos falsos por doquier. Incluso mermaron la estación de comunicaciones, el hospital y la cabina de control de la base. Para septiembre de 1985, los Red Cell amedrentaron otra base, pero esta vez su principal objetivo fue la toma y destrucción de aviones, y de nuevo tuvieron éxito en ello. Se llegó así 1986, el año en que finalmente las cosas fueron demasiado lejos, más aún. Ahora el objetivo era un puerto naval en California, y como siempre, llegaron e hicieron de las suyas. Esta vez, sin embargo, no solo secuestraron a 2 agentes del FBI para hacerlos tomar agua hasta orinar, o sea, hacerlos tomar agua hasta orinar, sino que secuestraron a un guardia de seguridad del puerto, un tal Ronald D. Sheridan. Lo llevaron a un hotel de la zona, pero no pensaron que eso bastara para demostrar cuán laxa era la seguridad del puerto. Entonces le quitaron toda la ropa al pobre tipo y lo torturaron, desde golpes con los puños hasta su de cabeza en el baño. Lo que pasó después es que los Red Cell fueron completamente disueltos. Ya se estaban pasando de la raya, por decirlo de algún modo, y además el guardia que secuestraron
Ronald demandó al gobierno, porque él realmente no formaba parte de la armada, sino que había sido contratado solo como guardia civil. Ahora bien, aquí debo aclarar algo muy importante. No es que realmente la seguridad de los puertos navales fuera mala, sino que los Red Cell eran agentes que habían formado o formaban parte de la misma armada de los Estados Unidos. Entonces conocían muy bien los lugares que acogían, por lo que no debemos pensar que esa misma facilidad de ataque y de colocación de explosivos hubieran tenido los enemigos de otras naciones. ¿Por qué no? Los Red Cell tenían un contexto preoperativo muy valioso, gracias al cual pudieron llegar tan lejos. Cambio de reglas. Todos saben qué es el lanzamiento de jabalinas, ¿verdad? Básicamente es lanzar un palo largo como este. Lo aprietas duro y con toda tu fuerza te vienes hacia adelante con el brazo para lanzar el palo. Creo que suena muy raro dicho así, y para que se entienda mejor voy a decirlo en cámara. Dicho así con la voz en off sonaba muy raro, entonces pues lo voy a hacer en cámara. Básicamente era de que agarrabas un palo, lo apretabas bien y con toda tu fuerza te venías y lo lanzabas, básicamente. Pero es que sonaba muy raro, yo sé, es una tontería, pero simplemente sonaba muy raro dicho con la voz en off. Simplemente era eso, agarras un palo, lo aprietas con toda tu fuerza, te vienes y pues ajá. Dicho eso, en 1984 hubo un sujeto que fue tan bueno con los palos que lanzó una jabalina por primera vez en la historia a más de 100 metros, 104 metros para ser exactos. Lo curioso no es solo esto, sino que Uwe John, que era como se llamaba, se ganó este récord de manera eterna, porque su récord y otros factores hicieron que en 1986 se cambiara oficialmente el centro de gravedad de las jabalinas, de modo que en una competición no pudieran llegar nunca más tan lejos como lo había hecho la jabalina de Uwe John. Las razones eran muchas y son aburridas, y la verdad, y siéndoles sincero, este puesto del video solo lo hice por la tontería de decir eso de los palos y de venirse y pues ajá. Datos rápidos, volumen 1. En 1989, un asteroide 4581 Asclepio estuvo muy cerca de colisionar con la Tierra, de no ser por una diferencia de 6 minutos. Es decir, de haber pasado 6 minutos antes, nos hubiera dado. El asunto es que este asteroide, según cálculos, tenía potencia como para igualarse a una bomba atómica si cayera en la superficie del planeta. Por suerte, no sucedió. Si has pasado el suficiente tiempo en internet, te habrás dado cuenta de que si hay un récord que puede ser roto, habrá alguien que quiere intentarlo, lo cual inevitablemente puede llevar a que la gente se ponga en peligro a sí misma. El ejemplo perfecto de esto sucedió en 1986, cuando un hombre, Robert McDonald, rompió el récord de pasar la mayor cantidad de días despierto. Y eso es 18 días, 21 horas y 40 minutos. Esto es obviamente muy dañino para la salud. Por eso mismo, los Guinness World Records en 1997 dejaron de catalogar este récord en sus libros, porque estando ahí solo hacían que la gente intentara superarlo vez tras vez. Igualmente hay que tomar siempre con las pinzas este tipo de datos, porque tal vez ese Robert McDonald usó trucos para falsear su insomnio. En 1982 se estrenó la clásica cinta de Tron. Quiero que mires por un instante los efectos especiales y las animaciones, obviamente hechos con computadora y muy primitivos para nuestros días, pues resulta que estos efectos por computadora fueron el principal motivo por el que la película fue desclasificada para competir en los premios Oscar de ese año, ya que la Academia, quien concede los Oscar, consideró que en ese momento era trampa usar animaciones por computadora. Este es un reloj Casio de los 80s con una calculadora táctil, bastante impresionante para ser de hace 40 años. Un día, en el año 1986, un piloto de la Fuerza Aérea estadounidense se estrelló junto con su avión en el Bosque Nacional de Sequoia. El problema era que el avión era un modelo F-117 Nighthawk, y se suponía que este modelo sería presentado al público hasta dentro de 2 años, en 1988. Entonces tuvieron que ir literalmente a la zona
del desastre y sustituir los restos del F-117 por los restos de un McDonnell F-10, para que cuando la gente y los medios fueran al lugar para dar la noticia, no se percataran del nuevo modelo. Así de drástico era el secretismo que debían de mantener. En 1987, este señor que ves aquí, Steve Rothstein, se gastó $250,000 en una membresía de por vida y con viajes ilimitados en la aerolínea American Airlines. La membresía le permitía tomar vuelos ilimitados a donde quisiera y cuando quisiera. Steve se tomó muy en serio y a pecho sus viajes ilimitados, y entonces empezó a viajar tanto en avión que para el año 2008 había hecho más de 10,000 vuelos, costando a la compañía más de $21 millones. Al final, le cancelaron la membresía acusándolo de fraude. Antes de hacer este video, yo pensaba que fue hasta el siglo XXI en que los videojuegos, o dicho mejor, la industria de los videojuegos se convirtió en ese monstruo titánico de hacer dinero que es hoy, pero estaba muy equivocado. Hoy la industria videojueguil es más grande que en el siglo pasado, pero no por ello, en el siglo pasado no surgieron videojuegos que literal y monetariamente quebraron todo el sistema del entretenimiento. Para probarlo, veamos un dato rápido. En su primer año de vida, en 1980 y 1981, el clásico Pac-Man recaudó $1,000 millones, y para 1982, con la mano de las arcades y todo su ecosistema, Pac-Man había ayudado a generar $6,000 millones, una cantidad más grande que lo que el cine había hecho ese año en Estados Unidos. Pero bueno, este solo es un dato rápido, ya tocaremos este tema con lujo de detalle en una futura parte del iceberg. Sobre el siguiente caso no hay mucha información, así que tómenlo con un grano de sal. En 1988, un joven de 19 años padeció un severo caso de lo que hoy conocemos como trastorno obsesivo compulsivo. En este caso, George, que era como se llamaba, no podía dejar de bañarse nunca. Sus manos, por ejemplo, tenían que ser lavadas cada 2 o 3 minutos. Era tanta la obsesión que vivía deprimido. Realmente deprimido. Tanto luchar contra sí mismo lo llevó a un intento de suicidio. Intentó pegarse una bala en el cráneo, pero falló y en el acto se hirió. Lo que pasó después fue muy raro. Se había curado completamente de sus obsesiones. Esa lesión cerebral de algún modo u otro lo había salvado. Explicaciones las hay muchas. Yo personalmente creo que simplemente pasó por un momento tan emocionalmente álgido que sin quererlo se pudo convencer a sí mismo de abandonar las obsesiones. Pero ¿tú qué piensas? En Francia, hasta 1981, estaba permitido vender alcohol dentro de las escuelas a los niños mayores de 14 años. En 1985, a un hombre se le ocurrió gastarle una broma a una de esas líneas telefónicas religiosas. Programó su computadora para que, durante los siguientes 8 meses, llamara cada 30 minutos a la línea gratuita de oración de un pastor llamado Jerry Falwell. El problema era que la línea no era gratuita, sino que los costes de las llamadas se le cobraban al pastor, y como resultado de las miles de llamadas telefónicas que se le acumularon, se vio obligado a pagar casi $1 millón, $750,000 para ser exactos. Lo último que se supo es que el tipo planeaba presentar una demanda. Durante la llamada Guerra de las Malvinas, en 1982, un grupo de británicos confundieron a 3 ballenas con submarinos enemigos. Por lo que sí, lo que estás pensando, el trío cetáceo pasó a mejor mundo por culpa del ataque inglés. El peor día en la historia de la aviación. Sí, el peor desastre de un avión individual sucedió en los 80s. Pero para contarlo, volvamos rápidamente al 1978. Ese año, un avión japonés modelo Boeing 747 sufrió un leve accidente al aterrizar en su aeropuerto. Como resultado, se le destrozó parte de la cola trasera. Y en teoría, este pequeño agravio no era la gran cosa. No había nada de qué preocuparse, por lo que fue rápidamente reparado y puesto en acción de nuevo. El avión parecía funcionar bien y los ingenieros no se tomaron la molestia de revisar de nuevo si la reparación de la cola no necesitaba otros ajustes. Obviamente no sabían que esa credulidad le iba a costar la vida a más de 500 personas. Pasaron 7 años y llegó 1985. Ese año, como en todos, se celebraba en Japón las festividades del
Obon, en las que un montón de japoneses honran y glorifican a sus antepasados. Muchos de ellos toman vuelos para visitar sus ciudades de origen o sus ciudades antiguas o veneradas, y ese era el caso con el vuelo 123, ocupado con más de 500 pasajeros, 500 que esperaban ansiosos partir para llegar lo más pronto posible a sus destinos. Había que celebrar, vaya. El vuelo 123 despegó. Todo iba normal hasta que, por eso de las 6:30 de la tarde, la cola del avión se hizo añicos. Finalmente, la mala reparación pasaba factura y en el peor momento posible, en pleno vuelo y con su capacidad máxima de pasajeros. Dos cosas que debemos comprender aquí es que, primero, en cuanto un avión empieza a fallar, la torre de control se da cuenta, y los pilotos del avión junto con la torre se deben poner inmediatamente de acuerdo para armar un plan de emergencia y evitar el desastre. La segunda cosa es que si a un avión se le rompe una parte vital en pleno vuelo, y además la altitud es la suficiente, el oxígeno que lleva dentro se empieza a terminar, y los tripulantes que vayan metidos ahí pueden empezar a padecer de hipoxia, es decir, una desaturación de oxígeno que puede tener consecuencias fatales. Se teoriza que cuando todo empezó, los pilotos a bordo iban sufriendo de hipoxia, porque en un momento la torre de control les dio instrucciones sobre lo que deberían de hacer, y los pilotos solo respondieron con un simple sí, así como si no fueran capaces de procesar nada, pues imagina lo que debe de ser juntar la hipoxia, la falta de oxígeno, con el miedo de estrellarse y con la presión todavía más grande de saber que de ti depende la vida de cientos de personas, incluyendo hombres, ancianos y niños. Algo inimaginable realmente. En pantalla estás viendo una foto del avión minutos antes de la tragedia. La historia, sin entrar en muchos detalles, terminó como te puedes imaginar. El impacto que el avión dio contra el monte japonés Takamagahara fue tan brutal que los sismómetros de la zona detectaron que se había producido un sismo. De las 524 personas a bordo, solo 4 sobrevivieron. Lo malo era que estos sobrevivientes tenían familiares que, dentro del mismo avión, habían perecido. Y sabes que es todavía peor, que antes del impacto, los pasajeros ya sabían cuál era su destino. Cuando el avión impactó, hubo una docena de sobrevivientes que no fallecieron al momento, sino que lo hicieron lentamente mientras esperaban a los rescatistas. Imagina lo que debe ser encontrarse en un escenario como ese, en medio de un avión en llamas y oscuro, simplemente esperando, pues, por ya sabes qué. Esta historia es una historia sumamente amarga y se considera el peor desastre de un avión individual en la historia de toda la aviación. Es una historia muy desalentadora y por eso la dejé tan abajo en el iceberg, porque es algo muy espantoso y siempre hay que tratar estos temas con seriedad. Por eso en esta parte no metí bromas de ningún tipo. El triste caso de Teng. Era el año 1987. El país, China. Por un lado, teníamos a Teng Xinghan, un hombre de mediana edad que trabajaba en su propia carnicería, y por otro lado teníamos a Shi Xiaorong, una mujer que vivía cerca de donde Teng y que recientemente había desaparecido sin dejar rastro alguno. La policía había iniciado una investigación al respecto, cuando a los pocos días encontraron partes de un cuerpo en un río cercano. Estas partes estaban cortadas de manera muy profesional, dijeron en la policía, y literalmente esa fue la razón por la que arrestaron a Teng, porque claro, solo él, como dueño de su carnicería, podría haber hecho esos cortes tan profesionales. Teng juraba que era inocente porque lo era, pero esto no les valió a las autoridades de nada, y para el 1989 el pobre hombre tuvo que declararse culpable, solo para que la condena que le fueran a dar procediera, y no lo tuvieran esperando más tiempo. Lo que Teng no sabía es que no lo iban a encarcelar, sino que lo condenaron a la pena de muerte. Y el caso, entre comillas, había quedado cerrado. Pasaron 4 años y en 1993 la desaparecida Shi aparece y cuenta su versión. Resulta que le habían tendido una treta y la vendieron como esposa a un tipo rico y poderoso, y que, de hecho, ella no conocía de nada al fallecido y condenado
Teng. El caso resonó por todo el condado y los familiares de Teng demandaron al Estado por aquella tremenda injusticia. Pero a partir de aquí no hay más información, no se sabe cómo procedió la demanda. Y sí, por si te lo preguntas, nunca se supo de quién era entonces el cuerpo cortado que habían encontrado en el río. Por último, debo decir que este caso es más una leyenda urbana de China o algo así, porque cuando buscas al respecto en internet, los detalles cambian mucho dependiendo la fuente, así que no lo sé. Una emergencia ignorada. Para este puesto del video te voy a contar una historia y quiero que pienses si se trata o no de un caso de negligencia, es decir, un profesional haciendo mal su trabajo por capricho o vicio. Aquí vamos. En el 1989, una mujer de Londres llamada María Navarro recibe una llamada de su excuñado. Este le dice que su hermano, es decir, el ex esposo de ella, se encontraba en camino a su casa para asesinarla. Ese día era el cumpleaños de María y había una fiesta en su casa, por lo que no era ella la única que corría peligro si su ex esposo llegaba. María sí se había creído lo que le había dicho su excuñado, porque de hecho su ex esposo tenía una orden de restricción y no podía acercarse a ella, pues era un hombre violento. Un loco capaz de muchas cosas. María entonces, preocupadísima, obviamente, marca el 911. Le cuenta su situación al teleoperador y este le dice que no pueden mandar a una unidad, que si mandaban a una unidad sería solo si su exmarido se apersonaba de verdad en la casa. Mientras tanto, no iban a hacer nada. María le contó sobre la orden de restricción y le advirtió al interlocutor que esto era serio, porque su exmarido tenía un historial de violencia grave, pero ni así funcionó, se quedó simplemente con la misma respuesta. Solo iban a enviar una patrulla si el ex marido se hacía presente. 15 minutos pasaron, cuentan los testigos sobrevivientes, cuando el hombre llegó a la casa y terminó por asesinar a Sangría, a María y a otras 3 personas. Raimundo Navarro, que era como se llamaba el perpetrador, se entregó a las 5 horas luego de lo ocurrido y fue consecuentemente condenado. Contando por fin el caso y guardando el debido respeto, ¿te parece que el interlocutor del 911 actuó de mala manera o hizo lo que debía? ¿Tú hubieras enviado una patrulla solo por si las dudas? Avaricia o moralidad. Este hombre se llama Sosuke I y en su vida recorrió una extensa carrera militar, pasando incluso por la Segunda Guerra Mundial. Y por favor vayan a ver mi iceberg de la Segunda Guerra Mundial, porque si no voy a agarrar este Bob Esponja que tengo aquí. Y para 1989, Sosuke se había vuelto el primer ministro japonés, un puesto extremadamente importante, pero que no le duró mucho, porque ese mismo año renunció. Los motivos fueron varios, y uno de esos motivos fue que se destapó que había mantenido una relación extramatrimonial con una geisha. Las geishas son básicamente animadoras japonesas de eventos sociales. Mitsuko Nakashiki se llamaba la geisha y acusó a Sosuke I de tacaño. Sí, lo acusó de ser un tacaño, pues este debió haberle pagado 300,000 yenes por mes durante los 4 que fue su acompañante íntima en 1986. Y además de eso, cuando él la dejó, no le había dado un regalo de despedida, que era costumbre en esos tiempos. Y claro, según la geisha, ¿cómo era posible que un hombre casado y además primer ministro de Japón no que fuera infiel, sino que fuera tacaño? Es decir, la sociedad japonesa de esos días no reprochaba tanto que un hombre rico y casado tuviera un amante. No lo reprochaban tanto como si reprochaban la avaricia. No podía ser que tuvieran a un primer ministro que era tacaño con una geisha. Si lo era con ella, entonces habría que imaginar qué horribles decisiones financieras tomaría para el país. Así que sí, el escándalo de Sosuke I no fue por infidelidad mientras tenía un matrimonio, fue por su avaricia. Y esto, sumado a otros problemas, condujeron a que el 10 de agosto de 1989 dimitiera voluntariamente de su puesto como primer ministro japonés, puesto que para ese momento solo había ejercido durante 68 míseros días. Cerraduras nuevas.
En Estados Unidos existe una cadena de restaurantes muy famosa llamada Denny's. La particularidad que tienen es que siempre, literalmente siempre, están abiertos. Tienen servicio no solo las 24 horas del día, sino literalmente todos los días del año, sin excepciones, ni descansos, ni días festivos. Siempre están vendiendo. Pero entonces, en 1988, a los gerentes de la cadena se les ablandó un poco el corazón y decidieron que iban a cerrar solo por el día de la Navidad. El problema era que, debido a que tenían años que siempre estaban abiertos, porque, repito, tenían servicio las 24 horas del día, resulta que más de 700 restaurantes Denny's tuvieron que comprar cerraduras nuevas y candados, porque, como nunca cerraban, no tenían candados o se habían perdido o se habían oxidado durante toda la década de los 80s o incluso en las pasadas. Y es probable que desde ese día, desde la Navidad de 1988, ahora sí nunca hayan querido volver a cerrar el negocio. No lo sé. Denny's suena a la típica cadena de comida rápida que malpaga a sus empleados, pero ¿tú qué crees? Puesto final: el terror de Brabante. Puede que para muchos países la década de los 80s haya sido, en un todo, una época entrañable y cuasi mágica. Lamentablemente, ese no es el caso de Bélgica y sobre todo para una de sus provincias, Brabante. El año era 1982, un año que para la provincia de Brabante solo empezó una época de oscuridad que sumió a su gente en la miseria. Sucedió en un pueblillo de la zona, Dinant, uno de esos pueblos de los que no se acuerda ni Dios. El típico lugar donde no pasa nada interesante nunca. Dos hombres muy peculiares entraron en un establecimiento. Uno medía más de 2 metros, era rubio y tenía entre 25 y 35 años. El otro medía 1,80 m, tenía unos 50 años y algo de canas en la mata del pelo. Habían entrado en una armería y lograron robarse una escopeta pequeña. 2 meses después, estos mismos tipos asaltaron y le robaron el vehículo a un hombre. Y luego, de manera intrépida, se robaron otro vehículo directo de una concesionaria. En este caso, un Volkswagen Santana. Parecía que los dos hombres solo se dedicaban a robar, porque precisamente su nuevo movimiento fue otro robo. El 14 de agosto del mentado año, irrumpieron por la noche en un local de comida que ya estaba cerrado. La policía llegó, pero los criminales lograron escapar, no sin antes cruzar un poco de fuego con los oficiales, dejando herido a uno de ellos. Más de un mes después, el 30 de septiembre, el dúo de delincuentes se volvió trío, y según testigos, aparte del hombre delgado alto, de 2 metros, y el viejo de 1,80 m, se les había unido un hombre de mediana edad y muy musculoso. El blanco de los ahora 3 tipos fue de nuevo una armería, y según se supo, cuando obligaron a los dueños a tenderse en el piso mientras ellos se robaban las armas, parecía como si supieran mucho del tema, es decir, sabían qué armas y qué municiones tomar y de dónde tomarlas. Como si el trío con anterioridad se hubiera estudiado bien la armería para saber desenvolverse rápidamente. Ese día los 3 hombres fueron perseguidos por un solo oficial temerario que estaba cerca de la zona cuando llamaron a la policía. Tristemente, este valiente oficial se convertiría en la primer víctima fatal del trío, porque en la persecución le atinaron un disparo. Este hombre era la primer víctima de un demonio que apenas daba sus primeros pasos. Si te fijas, hasta ahora habían escapado 2 veces de la escena del crimen, en ambas ocasiones dejando oficiales de policía heridos, o en este último caso, muerto. Parecía que el trío de hombres estaba bien entrenado, y esa suposición más tarde se confirmó, porque el mismo día que mataron al policía fueron alcanzados por otros coches patrulla, quienes no pudieron detenerlos. De hecho, de nuevo hubieron policías que salieron heridos. Parecía como si estos hombres tuvieran no solo el conocimiento en armas, sino también en tácticas militares y, por lo que se veía, mucha experiencia en persecuciones y tiros. Los 3 tipos fueron tan listos que, luego de la persecución, abandonaron su auto en medio del bosque y le prendieron llamas. Los investigadores lo encontraron,
pero como estaba todo quemado no pudieron sacar ninguna prueba ni ninguna pista o rastro. Ahora, siempre que un grupo de criminales como estos se empiezan a hacer famosos, la prensa y las personas no tardan en ponerles apodos o nombres clave para identificarlos más rápido. Al hombre alto y rubio le habían apodado como el Gigante, al hombre viejo como el Viejo, y al otro tipo, el musculoso que disparó la mayoría de veces, simplemente le conocían como el Asesino. De esta manera, el Gigante, el Viejo y el Asesino abrían el telón para lo que sería una de las épocas más oscuras en Bélgica. Una época que dejó tan traumados a los belgas que, según lo que leí, los que vivieron cerca de donde operaba el trío desarrollaron un miedo y una paranoia espantosos. Y la verdad es que yo, Ronan, también lo hubiera pasado muy mal. Imagina que debe de ser saber que un trío de monstruos están sueltos y que tú, un ciudadano normal, de pronto podrías ser víctima del trío infernal. Porque sí, por algo estos tres son considerados verdaderos monstruos. Continuemos con el relato. Poco más de un mes después llegamos a diciembre. Específicamente al día 23. Mark van den Eide se llamaba el pobre hombre que, luego de tocar varias veces, nadie le abría la puerta. Tal vez su padre se había quedado dormido o simplemente estaba muy distraído. Cualquier cosa hubiera sido mejor que lo que Mark encontró cuando abrió la puerta por la fuerza. Su padre, José van den Eide, estaba tendido en su cama, sin ropa, lleno de golpes por todo el cuerpo y, según estimaciones, con más de 7 heridas de bala en la cabeza. Aquello era la escena de un cruel asesino, pero no uno fortuito, sino uno con violencia y sangre fría. Uno de esos planeados con toda la mala hazaña para hacer que la víctima sufriera hasta el último segundo. Hoy sabemos que los perpetradores fueron el trío de Brabante, pero en esos momentos la policía simplemente pensó que el hombre había sido víctima de uno de sus tantos enemigos. Resulta que este hombre había estado involucrado con la política local desde los tiempos de la Segunda Guerra Mundial. Hacía 40 años ya en ese momento. Muchas veces lo acusaron de conspirador y de radical, entonces no era difícil pensar que tal vez había sido eliminado por sus ideas políticas. Sea como fuere, el caso había quedado en estatus de irresuelto, y el año 1982 terminaba de manera oscura para los belgas, los que no sabían que en los próximos años todo simplemente iría a peor. Empezando el año, un 12 de enero de 1983, en un costado de la carretera se encontró un taxi abandonado. La hipótesis fue que hacía unos 2 días alguien lo había dejado ahí, pero la hipótesis no surgió por el vehículo en sí, sino por lo que había en el maletero, un cuerpo en descomposición. Se trataba de un hombre de 58 años de edad, Angelo Constantin. Nunca se supo por qué lo habían matado. Hubieron teorías, pero todas apuntaron a lo mismo. Había sido una víctima arbitrariamente elegida por el trío maligno. Algo que tengo que aclarar es que estos atentados que he narrado hasta ahora en su tiempo fueron estudiados por separado. Para entonces las autoridades no hacían la chispa mental aún de que estaban siguiendo los pasos de un mismo grupo criminal, pero esa chispa mental llegó cuando la oleada de crímenes fue lo suficientemente constante como para no ser producto de la misma mano. El mes siguiente, en febrero 11, un supermercado fue el blanco. Los criminales entraron, tomaron a una mujer de rehén y se llevaron las reservas de dinero del negocio, unos $20,000 aproximadamente. Los testigos reportaron que habían sido 3 hombres encapuchados los responsables. Uno daba señas de viejo, otro era mucho más alto, de unos 2 metros, y el tercero era más agresivo y musculoso. Algo se estaba haciendo evidente aquí. La descripción de los criminales era justo como la descripción de los tipos que asaltaron la armería y robaban vehículos. La policía empezaba a hacer sus esbozos. Ahora fíjate en esto y démonos cuenta de lo listos que eran. Cuando asaltaron el supermercado habían iniciado un pequeño tiroteo para espantar a la gente y alejar a los guardias, y en el tiroteo
y cruce de balas agujerearon por error varias veces un Audi estacionado cerca de ahí. Los criminales habían terminado su robo y huyeron, pero según parecía, el Audi o era de ellos o se habían dejado algo en él que podría comprometerlos, porque días después de lo ocurrido lograron rastrear el Audi hasta el taller donde lo estaban reparando, amenazaron al mecánico y se llevaron el vehículo, solo para ser encontrado semanas después, completamente abandonado y casi desvalijado. Obviamente algo tenía ese carro que el trío no quería que la policía pudiera ver, pero nunca se sabrá exactamente qué. Sin embargo, febrero no iba a terminar sin otro movimiento de los delincuentes. El objetivo de nuevo fue otro supermercado, del que también se llevaron unos $20,000. Pero en esta ocasión, un rehén del supermercado salió corriendo para huir hacia una gasolinera cercana, y uno de los hombres del trío no se lo pensó dos veces en disparar para evitar que huyera. Afortunadamente, el hombre sobrevivió, pero esto le había dado una lección tanto a la gente de la zona como a la policía. El trío no tenía ningún tipo de compasión por nadie. Si debían de acabar con alguien, lo harían. Y si este caso ya había levantado el miedo y la paranoia por toda la provincia de Brabante, imagínate el pánico que sucumbió a la población cuando el 3 de marzo asaltaron otro supermercado y al gerente, no importando que éste había cooperado en todo con ellos. Parecía como si poco a poco estos degenerados superaran nuevos límites. Luego de haber cometido estos crímenes en cadena, los bandidos hicieron una breve pausa hasta el 8 de junio, cuando volvieron aún más enfermos, porque esta vez ya no se contentaron solo con llevarse a humanos, sino también a animales. Atracaron por la noche un taller para robarse un vehículo, y de paso desvivieron a un pequeño perrito. El perrito no significaba una amenaza para ellos, pero aún así se lo cargaron. En definitiva, estos tipos no tenían alma. Para el 10 de septiembre demostraron otra vez que, logísticamente, estaban siempre prevenidos, porque atracaron una fábrica textil que, en aquellos momentos, manufacturaba chalecos antibalas para la policía de la zona. Entraron a la fábrica, acabaron con el guardia y casi también con su esposa que estaba acompañándolo. Tomaron 7 chalecos antibalas y se fugaron de nuevo. Para este punto, uno ya se puede empezar a preguntar si es que los delincuentes de verdad eran tan buenos, o es que la policía de Brabante era incompetente, o una combinación de ambos factores. La verdad, quién sabe. Pero, según está documentado, la policía estaba haciendo verdaderos esfuerzos para arrestar a los agresores. Pensémoslo así, los 3 sabían cómo usar armas de fuego, los 3 tenían mucha experiencia en tiros, tanto que ninguno había sido herido gravemente. Además, sabían cómo y cuándo atracar lugares y qué lugares, es decir, cómo ellos sabían lo de los chalecos antibalas, por ejemplo. Entonces surgió la hipótesis de si tal vez eran policías, o si no policías, si tal vez tenían algún tipo de contacto que les proporcionaba información privilegiada. Hipótesis que de nuevo, tal como otras, nunca pudo ser probada, porque por si fuera poco, eran lo suficientemente vivaces para nunca dejar pruebas grandes ni nada que los encaminara a ser encontrados. Una semana después, pasó lo que ya se estaba haciendo una costumbre oscura y amarga para la población de Brabante. El trío asalta otro supermercado. 4 personas, incluyendo oficiales, terminan muertos. Y los hombres se echan a la fuga, pero esta vez la policía estaba decidida a no dejarlos escapar. En un momento dado, se les adelantaron en la persecución y cerraron la carretera con un par de patrullas. Pero los 3 hombres, en vez de frenar, pisaron a fondo el acelerador y se estamparon contra la barricada de patrullas, abriéndose paso a la fuerza mientras contestaban el fuego de los oficiales. Para este momento, la esperanza estaba por los suelos. Los policías y los civiles iban allá donde fueran, siempre con miedo y sin bajar la guardia. El grupo se había vuelto famoso no solo en el condado, sino que en todo el país de Bélgica. Las aterradoras noticias empezaban a circular. En la madrugada del 2 de octubre, el trío volvió a hacer exactamente lo mismo que con el último golpe: robarse el dinero, amenazar a los empleados, al
gerente y hacerse de un automóvil por la fuerza. 5 días después, 7 de octubre, pasa exactamente lo mismo. Repiten el mismo cronograma. Llegan al lugar, amenazan, se llevan consigo al gerente en turno y escapan. Sé que ya lo dije una vez, pero es que siento que necesito hacer énfasis de nuevo en el hecho de que no me deja de sorprender cómo cometieron tantos crímenes sin ser atrapados. Lo que me haría sentido es que realmente si fuera este un caso donde los tipos tenían entrenamiento especial de algún tipo, porque si fuera el caso de una policía ineficiente en Bélgica, entonces muchos otros criminales se habrían estado saliendo con la suya también, no solo el trío. O no lo sé, tal vez los policías no actuaron de la mejor manera por el peso psicológico que llevaban encima, pues no es lo mismo atender a un asalto donde no sabes quiénes son los perpetradores que atender a un asalto donde ya se sabe que se van a enfrentar contra 3 hombres experimentados y muy duros. Sea como fuere, luego de este último incidente, el trío del terror se mantuvo inactivo hasta finales de año. 1 de diciembre de 1983, una fecha oscura en la historia belga, especialmente porque esta vez los 3 delincuentes habían actuado más que por dinero, por mera sed de sangre. Resulta que en Anderlues, un pequeño pueblo del condado, había una joyería mitad casa, una familia en la planta alta, el hogar, y en la planta baja, el negocio. Eran las 6:30 de la tarde. Las 2 hijas del matrimonio se espantaron de sobremanera, y con razón, cuando de la planta baja emergieron horribles sonidos de pelea y forcejeo, que pronto se convirtieron en y luego en tragedia. Bajaron temblando solo para encontrar a sus 2 padres muertos. El trío del demonio lo había vuelto a hacer, pero como dije, esta vez el crimen no había sido motivado en absoluto por el dinero, porque los criminales pudieron haberse llevado cientos de miles de dólares en joyas, pero no lo hicieron. Era una joyería, recordemos, y solo se llevaron $3,000, una cantidad realmente nimia. En definitiva, no hicieron lo que hicieron por dinero, sino solo por el mero gusto de atormentar al condado. Con respecto a la policía, lo mismo, no pudieron detenerlos y les perdieron la pista cuando, otra vez, llegaron tarde como para evitar que escaparan. El infame trío parecía que no iba a detenerse. ¿Por qué lo harían si al final y al cabo la policía no podía hacerles frente? Total que terminó el año y empezó 1984, pero ya no pasó nada. La banda del gigante, del viejo y el asesino simplemente se detuvo. Parecía como si se los hubiera tragado la tierra, y ojalá lo hubiera hecho, porque resulta que todo lo que te he contado hasta ahora era simplemente la preparación, la introducción al verdadero alcance de la maldad. 22 de septiembre del 85, 3 hombres, uno alto, un fortachón y un viejo, irrumpen por la noche en un centro de distribución Volkswagen y con una facilidad aterradora se hacen de un Golf GTI, un vehículo muy similar al tipo de vehículos que solían utilizar. Salieron de la concesionaria a toda velocidad sobre las 4 ruedas recién robadas. La policía y los medios no tuvieron dudas, tal vez el infierno llegaría de nuevo al condado de Brabante. La cadena de centros comerciales se llamaba Del Heise, y fue uno de estos centros el que, el 27 de septiembre de 1984, sirvió como primer escenario y carta de regreso para el trío. Como dije, lo que habían hecho antes parecía una introducción si lo comparamos con lo que hacían ahora. Resulta que, para chantajear al personal del supermercado, tomaron de rehén no a un adulto ni a un anciano, que, como sea, pueden más o menos controlar el miedo. Tomaron a un pequeño de rehén, un pequeño que le tocó ver en primera persona cómo los maleantes personas y devastaban el supermercado. Con botín en mano, los 3 tipos no soltaron al niño, siguieron usándolo como rehén para poder escapar, y mientras lo hacían aprovecharon y liberaron a un hombre que nada tenía que ver y que pasaba en su camioneta sentado junto con su hijo. Cuando los 3 estuvieron lo suficientemente seguros, dejaron ir al niño y escaparon. El botín de aquel día fueron solo $20,000, y de nuevo, estos hombres podían haber sacado más dinero, pero decidieron no hacerlo. Su motivación seguía sin ser principalmente el dinero. Todo indicaba que seguía siendo sembrar y hacer el mal y el terror. La policía y los investigadores pensaron que los criminales actuarían de nuevo por lo menos en una semana,
Pero no, para sorpresa de todos, el trío del mal solo escapó de ese supermercado para ir a otro de la misma cadena el mismo día. El resultado fue el mismo: entraron, hicieron la catástrofe y escaparon, llevándose de por medio a un par de personas inocentes y una faja de dinero. Las sumas totales nos dicen que ese día el trío robó unos $80,000 y terminó con 8 almas infortunadas, además de haber dejado a decenas de heridos. Brabante y Bélgica lo tenían más claro que nunca. El trío había vuelto y la oscuridad iba a consumir al país durante quién sabe cuánto tiempo más. Había gente que no quería salir de sus casas, algunos ni siquiera iban al trabajo y otros abandonaron la escuela. Los ciudadanos y la policía, todos estaban en pánico, pero más allá de eso, estaban desesperados porque no sabían de dónde había salido este trío de monstruos y, peor aún, ¿cuándo iban a detenerse si es que lo iban a hacer? Ya era tonto seguir con las teorías o con las especulaciones sobre la identidad de los tipos. Nadie podía ofrecer respuestas o avances. Entonces al fin, y solo al fin, se tomaron las medidas drásticas que debieron tomarse desde el principio. La mayoría de los centros comerciales dispusieron a guardias de seguridad permanentes e incluso se colocaron francotiradores 24/7 en algunos. Estaban decididos a cazar al trío a como diera lugar. Tenían órdenes de abrir fuego en cuanto se percataran de su presencia. La estrategia hubiera funcionado si en todos los supermercados del condado hubieran instalado seguridad las 24 horas del día, pero era simplemente imposible hacerlo. No había suficiente personal y si lo hacían, iban a dejar desprotegidos otros sectores de la zona, como los bancos. Entonces, repartieron más o menos como pudieron a los policías, lo cual es impresionante porque solo 3 hombres fueron capaces de hacer que todos los policías de un condado y más se pusieran alerta. Había un supermercado al noroeste de Brabante y este era de los supermercados que no tenían protección continua, sino que una patrulla de la policía iba cada hora a verificar que todo estuviera bien. Los 3 hombres tenían historial de ser precavidos y, como lo puedes intuir, cronometraron los horarios de la patrulla para poder hacer su última movida. Sábado 9 de noviembre de 1984. Por eso de las 7:30 de la tarde, la patrulla en turno acababa de verificar que todo estuviera bien en el supermercado. En cuanto se va, los 3 hombres entran al lugar. Esta vez iban mucho más armados que de costumbre y de inmediato traen el infierno a la tierra. Obviamente ya no tengo ganas de seguir describiendo lo que les pasó a las personas que estaban ahí. Solo diré que esta vez, de verdad, no tuvieron piedad con nadie. Esta vez acabaron y arrasaron con todo y todos, como si de alguna forma u otra supieran que este era su último golpe y por ello debían de ser peor que lo que jamás habían sido. Dije que este fue su último golpe, ¿verdad? Pues sí, en efecto, lo fue, pero no porque la policía los hubiera detenido o algo por el estilo, sino porque, para desgracia de todos, los hombres lograron escapar una y última maldita vez. Los persiguieron durante algunos kilómetros, pero parecía que se sabían muy bien cuál sería su ruta de escape por carretera, y así tal cual, como salieron de la nada se habían desvanecido. Un testigo anónimo testificó que aquella noche que ocurrió todo, mientras manejaba por la carretera, cerca de un bosque, vio un coche estacionado a un costado. Un hombre estaba de pie, otro dentro del vehículo y uno yacía tendido en el suelo, según dijo, muy alto y parecía como si hubiera sido herido de gravedad. No hay nada corroborado sobre este testimonio anónimo, pero de ser verdad, tal vez la muerte del gigante, luego del robo, fue lo que detuvo al grupo, pero quién sabe. Volver a hacer teorías sobre estos sujetos sería volver a decir lo mismo que ya dije arriba y lo mismo que se ha dicho durante 40 años desde que esto pasó. Primero, los sujetos no eran amateurs, eran profesionales en lo suyo, por lo que o eran miembros de alguna banda veterana o eran ex policías o ex fuerzas especiales. Segundo, no se sabe realmente si es que la policía era sumamente incompetente o los tipos muy audaces. Pero en pocas palabras, la policía nunca estuvo ni cerca de capturarlos. Y tercero, la motivación de los 3 no era el dinero. Ejercían demasiada violencia necesaria como para que su móvil fueran los billetes.
Entonces quedamos en las mismas. Obviamente hay muchos más pequeños detalles del caso, pero sería un poco redundante mencionarlos. No se sabe quiénes fueron los 3 tipos que aterrorizaron Brabante y Bélgica, y hasta nuevo aviso no hay más información del caso, sin mencionar claro a toda la gente que aún hasta el día de hoy exige justicia y búsqueda por lo que le pasó a sus seres queridos, víctimas de aquel trío. Lo único que queda es la imborrable cicatriz de terror y pánico que asoló a Bélgica durante los años 80. Continuará. Así que bueno, esta fue la primera parte del iceberg de los años 80 y me gustaría poder decir que voy a subir la parte 2 de este iceberg muy pronto, pero no, porque como algunas personas saben, pues trabajo y para hacer estos videos me desvelo mucho todos los días, entonces pues no hay mucho tiempo para seguir con esto, pero se hace lo que se puede. Pero bueno, sígueme en redes sociales porque por ahí también subo contenido, sobre todo en Instagram. Déjame un pulgar arriba y un comentario con lo que piensas tú, te estaré leyendo. Yo soy Ronan Marcus y nos vemos en otro video. Hasta luego.